Aunque el dinero no es problema para la cantante, cuentan, rumorean, a Piqué le apura venderla, ya que pudiera estar pasando por una pequeña crisis económica. Bueno, señores, Shakira y Piqué, después de su mediática separación, además de mantenerse en comunicación por sus hijos, claro, tienen temas pendientes como es la venta de sus propiedades. Bueno, Jordi Martin, señores, nos trae los detalles sobre la venta de una de esas propiedades que tenían en común. Vamos a ver lo que nos preparó Jordi Martin. Luego de una batalla interminable entre Shakira y Gerard Piqué por vender las casas que compraron en el año 2012 en Barcelona mientras mantenían una relación, todo parece indicar que ya van llegando poco a poco a un acuerdo. Nos enteramos que lograron vender una de las 3 propiedades que tenían. Como recordarán, la mansión está dividida en 3 lotes. Esta era la que ellos construirían para ampliar en la que vivían. Y fue vendida por nada más y nada menos que por 3 millones de euros. El encargado de vender estas propiedades es el padre del futbolista, pero todo lo está haciendo de manera privada, lo que complica aún más la venta. Como recordarán, la mansión donde vivió la pareja con sus 2 hijos consta de 2 casas más que originalmente la idea era crear un complejo familiar interconectado para que los padres de Shakira tuvieran su casa independiente y así estar cerca de sus nietos, juntos pero no revueltos. Incluso dicen que Piqué compró la casa que viven sus padres porque también querían estar cerca de Milan y Sasha. Respecto al complejo de viviendas compuestas por 3 mansiones en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, nuestro análisis después de contemplar todos los datos, los metros, la zona, etcétera, etcétera, lo que pide Shakira está fuera de mercado, entre 11 y 12 millones, que es lo que nos dicen nuestras fuentes. Fuentes allegadas a Shakira aseguran que no está dispuesta a bajar el precio de 12 millones de euros establecido por las otras 2 mansiones principales. Aunque el dinero no es problema para la cantante, ya que le va muy bien con sus negocios y con su gira de conciertos, Las mujeres ya no lloran ha sido todo un éxito. Piqué, que está más abajo, en torno a los 7 millones de euros, creemos que puede ser un precio más ajustado a la realidad, más ajustado al mercado de cómo está Barcelona en los últimos años, de cómo está en el presente. Pero según nos dicen, cuentan, rumorean, a Piqué le apura venderla, ya que pudiera estar pasando por una pequeña crisis económica y esperaba vender rápido las propiedades para poder construir a las afueras de Barcelona su nidito de amor con Clara Chía. Bueno, ahí está la casa que tienen allá en Barcelona. Pero un hombre que ha ganado tanto dinero, Raúl, y sí, obviamente cuando ves que a lo mejor sí pudiese estar pasando por un momento no tan bueno, porque no creo que sea un momento malo para nada. Claro, él quisiera a lo mejor venderlas rápido. Shakira, como está produciendo, como dice ahora, las mujeres ya no lloran, ahora está facturando, Raúl. No, pero él no necesita venderla tampoco. Ella no está, bueno, pero acaban de decir ahí, lo que acaba de decir Jordi, es que piensan que efectivamente sí quiere como que se vendan más rápido, así le baja el precio. Yo creo que lo que quiere es salirse de la casa, que le trae todo el problema de los recuerdos de Shakira, los problemas que tiene esto. Mira, Raúl dice algo que yo creo que efectivamente Piqué tiene ningún problema de dinero. Right, es lo que yo digo, a lo mejor no es un problema. Piqué es el que menos dinero, problemas de dinero tiene de todos los del equipo de Barcelona. Bueno. Te lo garantizo. Raúl de Molina lo está garantizando. Te lo garantizo. Pero si es verdad, Raúl, y que uno no quiere pasarse 1 año, 2 años, 3 años. No se quiere pegar una casa que mezclado con la, ¿me entiende? Con la madre de los hijos, con la que ya no está, y me imagino que ella quiere dejar todo eso atrás. Esa es la parte más difícil de los divorcios y las separaciones. Piqué, que dice que tiene fama de ser un poco tacaño. ¿Él tiene fama de ser tacaño? Sí. No, eso me lo dijo Jordi, no sé. Pero no va a querer pagar una propiedad donde no está viviendo. El día que me encontré con él estaba en una camioneta. ¿Toyota? No tenía chofer. No me fijé. Del año 96. No tenía. Estaba manejando él. No tenía chofer, que lo había comentado. Y cuando tú dices una camioneta, que es un SUV o no? ¿Cómo se dice? Como una camioneta. Sí, eran 2 adelante y como atrás. 96. ¿Sabes por qué? Que me pareció muy simple. No te pareció, yo sé por qué. Me imagino para que la gente no lo detecte, para que no se den cuenta que es él, Raúl. Porque
A ver, No, si, Lili, de si verdad. llevas un carro de lujo, todo el mundo Como va a un estar carro de mirando. lujo, no tienes que llevar un carro de lujo. Él podía haber tomado un carro normal, pero es que ese día esa camioneta estaba en $39.99 al día en especial en la compañía que él lo rentó. Era $39.99 al día. Era un especial que tenía si tú cogías la camioneta. Él iba a coger un SUV, pero después vio que el SUV valía $99.99 y la camioneta estaba en $39.99 el especial. Dijo, no, voy a coger la camioneta. Y yo, Raúl, y cuando me doy cuenta que es Piqué y Clara Chía, que ya Oscar Petit me había dicho, tú sabes quiénes están en el hotel. Realmente te diste cuenta. Pero espérate, Lili, espérate. ¿Tú crees que es que él tenía que ir a buscar un refrigerador y lo tenía que poner en la parte de atrás de la camioneta? También pensé eso. Ponte a pero pensar yo me eso, doy- por favor. Me doy cuenta porque estoy abajo Un colchón. en Valet Parking y mi hijo, Oye, estoy mi hijo jugando, le están estoy entregando jugando el porque carro después de Piqué va a Raúl. decir, oye, el gordo y la flaca hablan mal de mí, los voy a demandar. No, no, es un chiste como que lo puedo hacer, como se puede hacer aquí en Estados No, Unidos. oye, yo estaba de espalda y cuando me tocan así, cuando miro y me doy cuenta que es Piqué, yo, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Se portó muy bien, la verdad. Y tú le dijiste, tú no le dijiste. No, se portó Ay, ¿me muy puedes bien. conseguir tickets para ver al Barcelona? No, Raúl, ¿y qué le voy a Ah. decir? Yo estaba, se quejó un poco de... Tú no le dijiste, sabes, déjame invitarte que a ti. tenemos un Me reportero. Se quejó un poco que tenemos un reportero que lo ha seguido mucho. No, pero está haciendo su trabajo. Lo Me sé. dijeron que él rentó una camioneta para recoger un colchón que tú dejaste. ¿Te acuerdas? Ah, un colchón, mira, quería un colchón. Claro. Bueno, vamos a ver si se venden las otras dos casas que tienen Piqué y Shakira juntos. Emiliano se puso a hablar sin pelos en la lengua sobre Pepe Aguilar, su padre. Bueno, el primogénito de Pepe quiso aclarar varios temas familiares. Primero quiero que escuchen y después hablamos de esto. Emiliano, el medio hermano de Ángela Aguilar, reconoce tener el carácter de su padre Pepe Aguilar, pero asegura que son muy diferentes. Además, explicó otra de las razones por las que están distanciados. Él sabe por qué. Escuché una entrevista que dijo que no dejaba que yo, o sea, que no dejaba yo que él viera a mi hija. O sea, nunca he dicho eso. Además, el muchacho dejó claro que su padre no conoce a su hija, quien ya casi cumple 2 años. Al Chile nunca había un intento para verla. ¿Sí me explico? O sea, mira, por más enojados que estemos, por más que estemos unos con otros, yo no, si mi papá me habla y me dice, ¿sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer? Con mucho gusto. A lo mejor no voy yo, ¿sí me explico? Pero la llevo. Oye, pues no te voy a negar que la veas, ¿sí me explico? Emiliano tajante responde si pudiera haber una reconciliación con su padre y el resto de la familia. Ahorita no, gracias. Bueno, Pepe siempre ha sido un hombre extremadamente familiar, Raúl. Es lo que nosotros conocemos. Y que esté pasando este distanciamiento con su primer hijo, primero tiene que ser muy difícil para ambos. ¿Cómo ocurre esto? Yo no sé. O sea, ¿cómo uno llega a este punto, a distanciarse tanto de un hijo o un hijo de su padre? Y a Pepe es otro que le están haciendo una campaña grande en las redes sociales también. También, Pepe Aguilar. Sí, claro. ¿me entiende? ¿Qué les puedo explicar? O sea, nada, Todo muy difícil. esto- Ojalá estas entrevistas los ayuden como que a analizar quién está fallando, quién no está fallando en esta relación. Porque al final un hijo es un hijo y un padre es un padre, Raúl. El tiempo pasa y uno pierde tanto tiempo, señores, por el ego, por lo que dicen. ¿Sí o no? Es verdad, pelearse es lo peor del mundo. Es lo peor que hay, señores. Lo peor Entonces, del mundo. Ojalá que traten, porque son una familia que siempre han luchado por esa unión y ojalá... Yo me peleo todos los días con mi esposa, eso es lo peor que puedo hacer. Sí, pero juntos, Raúl, están juntos. No, que eso es no. lo principal. Ayer yo me acuesto a dormir y mi esposa tiene que hacer todo en el momento que uno se va a dormir. Estoy yo, me acuesto yo en la también. cama, Yo me acuesto en la padezco cama, de eso. le digo, mire, ven y tápame. Entonces viene a taparme y yo tengo algo frente a la cama, es como El banco, como un banquito. un banco, sí, claro, de eso. sí, para poner las cosas, Y para coge el sentarte. banco y dice, ay, mira, el banco está... No dijo nada, yo hago un ruido así. ¡Bam! ¿Qué pasó con el banco? Que había movido el banco contra la cama, me despertó, ya no pude dormir. Me tuve que volver a la sala Lili y ya me despertó. Ay, Raúl, pero qué exagerado, ¿por qué no te dormiste de nuevo? Porque era como una bomba. ¿Pero que te asustaste? Me asusté, dije, ya no ¿Qué puedo, pensaste Mili. que había pasado? ¿Un terremoto? Me hiciste la noche, después que estoy dormido, me despiertas. Tú no estabas dormido, tú estabas hablando conmigo diciendo que yo te tapara. Sí, Mili, pero estaba dormido. Sí, es verdad. El eso hecho a de mí que me ha esté pasado. diciendo que me tape no quiere decir que no esté dormido. No, eso a mí me ha pasado, es verdad que Raúl, y ya cuando te quedas rendida y de momento te asustan por algo, ya no hay manera de dormir. Y ya. Bueno, Raúl, Y duerme es la hoy. segunda vez que me hace lo mismo. Pero Le te dije, "Mili, tapó. ¿sabes qué?
espero un tiempo, un día a las 4 de la mañana cuando tú estés dormidita, y voy, ¡boom! Y voy a hacer lo mismo. A ver qué tú me vas a decir. No, pero eso no importa porque ella se queda dormida como una... Así, como una tumba la noche entera. No, pero no Raúl importa es de lo que los pase. maridos que se desquita. Mira, ya está planeando qué día va a despertarse a las 4 de la mañana para despertar a No, Mili pero es que ella se con queda el dormida banco. como una tumba. Se queda ahí dormida la noche entera. Qué bueno. Tiene paz. Yo pensé de verdad que cuando ella me dijo, ¿de verdad que tú pensaste que yo estaba enojada contigo? Claro, es que me escribe Lili, me llega un mensaje de Lili que dice, hey, tú estás hablando de Lina y de su corona. Y yo, le robaron el teléfono a Lili y esto debe ser un scam. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Estoy en el cumpleaños de mi papá el domingo y alguien de la familia me empieza a preguntar de los artistas que están hablando mal de otra gente. Y de Si yo soy fan de Lina. Claro, y de momento sale alguien y me dice, ¿tú sabes qué Chiquinquirá? Y digo, imposible, eso tiene que ser inteligencia artificial. Entonces le escribo y le digo, Chiqui, me estás diciendo que estás diciendo algo de Lina. ¿Lo has visto? I love you, Lina. ¿Tienes el video? No hay ningún video. Yo me lo enseñaste, yo me enseñaste. No hay ningún video. No, no hay video. Es una foto que pusieron una foto tuya y mía y un voiceover sobre esas fotos y así pueden meter en problemas a quien quiera. No, bueno, así todos los días hay gente metida en problemas sin comerlo ni beberlo y que no tiene nada que ver con nada. Nadie te ha inventado ¿Tú qué opinas de todo esto, chiquitico? Nada, absolutamente nada. Yo lo que te puedo decir es que vamos a una pequeña pausa. ¡Cuánta seriedad! Todo lo de él es pequeño. Pero que, oye, que la... No todo. Oigan, entre foros y grabaciones, Laura Flores acaba de celebrar su cumpleaños. Ay, yo soy su fan, de verdad. Ella es tan simpática. Bueno, y nos contó cómo le hace para mantenerse también a sus 62 años. Bella. Laura Flores celebró sus 62 años en medio de las grabaciones de la telenovela Los Hilos del Pasado. Y a diferencia de otras famosas, a ella no le da pena decir su edad. Primero que nada, feliz cumpleaños. Ay, gracias, hemos estado bien celebrada. Oye, una semana completa de celebraciones, estoy muy contenta y muy agradecida y feliz de decir mi edad, 62 años, señores. Oye, pero aparte, yo te veo guapísima, cuerpazo, plena, ¿cómo haces para cuidarte? Pues disciplina, o sea, definitivamente no creo que haya de otra. Cuido lo que como, mira que me encanta comer chocolate, bueno, soy chocolaterísima. ¿Tú también? Es que es lo máximo, ¿a poco no? El chocolate amargo es el que me gusta y en la noche siempre me como un pedacito de chocolate amargo, siempre, religiosamente. Me cuido lo que como, hago ejercicio, trato de dormir bien y pues tener buenos hábitos, ¿no? Y eres de las pocas artistas que dicen su edad. Sí. O sea, 62 años. Sí. Muy contenta y muy agradecida con la vida de haberlos cumplido y sobre todo porque alguien acaba de poner ay, ya deberías de operarte esas arrugas. Le digo, ¿qué te pasa si estoy orgullosísima? Me las he ganado a pulso, mi tiempo me ha costado, ¿no? Digo, cada quien opina lo que quiere, ¿no? Y cada quien cuando opina se refleja a sí mismo según lo que dijo, ¿no? Qué tan inteligente o no fue lo que dijo. A mí me gusta mucho decir lo que soy porque creo que se vería más vergonzoso mentir sobre tu edad cuando ya todo el mundo sabe qué edad tienes, por eso. Y de salud, pues yo te veo muy bien, te veo con un brillito en los ojos. Estoy contenta, estoy ilusionada, tengo muchos proyectos, estoy muy emocionada de poder reencontrarme con mis hijos porque han sido varios meses de estar separados, obviamente. Entonces me causa mucha emoción estar más cerca de ellos también, la verdad. Muchas gracias. Qué linda esta mujer, de verdad. Diosa, qué bella, qué carisma, de verdad. Y de verdad que se merece todo lo que ha cosechado a través de los años, lo está recibiendo. Y es lo que dice ella. Bueno, uno imagínate, hay que tener disciplina, hay que comer ese chocolate amargo todas las noches porque te ha ido muy bien. Y lo que dice ella, no hay secreto. Comer bien, dormir, sentirse plena con tu trabajo. Porque la belleza de ella se ve que es de dentro hacia afuera. Yo sí creo que dedicarle al ejercicio, yo creo que es lo más grande que podemos hacer. La cuestión es encontrar el tiempo y tener la disciplina de hacerlo constantemente, porque todos los días aparece algo. Y encontrar algo que te guste, todos los días. A veces yo estoy a la 1 de la mañana y digo, hace 2 días que no hago ejercicio. Y me voy a meter al baño y trato de hacer ejercicio a esa hora, porque sé lo importante que es. De verdad. A nuestra edad hay que hacer ejercicio, Lili. A todas las edades, pero en esta es lo que más tenemos que hacer. Definitivamente, Shakira se robó el corazón de los mexicanos, especialmente de todos
los que abarrotaron sus conciertos en la gira Las Mujeres Ya No Lloran. La gira más exitosa, Raúl, de los últimos tiempos. Y el señor en su presentación más reciente enloqueció a todos cuando invitó a Belinda al escenario a cantar con ella, algo que tiene es un gran valor para Belinda. Precisamente conversamos con ella de esto y otros temas más y vean lo que nos contó. Belinda hizo su sueño realidad al cantar con Shakira en el último concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México. La verdad no me lo esperaba. Me escribió una tarjetita muy especial que dice: es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche. Espero hacerte sentir como la reina que eres con mucho cariño, Shak. Creo que ella es demasiado detallista, es la más linda, siempre ha sido muy linda conmigo. La admiro no solamente porque es una gran artista, sino porque pues es una gran mujer, es una gran mamá. A través de los años se ha seguido manteniendo, ha evolucionado, no le da miedo a arriesgarse musicalmente y creo que eso es algo con lo que yo me identifico mucho. La cantante nos compartió que fue divertido visitar la casita de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, además del proyecto musical que la llevó a la Isla del Encanto. Grabé un video con Yatra, con Gente de Zona, que es una canción que va a venir ya muy pronto, sale en septiembre, el video quedó espectacular y de repente pues Bad Bunny nos invitó al concierto, a la casita, no lo conocí en persona, él habla de mí en 2 canciones y pues se acercó, bailamos, la pasamos súper bien, fue una noche súper divertida porque pues compartimos el gusto por la música. Al final somos artistas que hemos evolucionado, cada quien en su género, en su estilo y me encantó. Para finalizar, Belinda nos contó que pronto regresa al teatro y residirá en España por varios meses para grabar la serie Carlota. Pues poder hacer Carlota, que fue la última emperatriz de México, que fue una mujer revolucionaria, que hay mucho más de ella que la gente no conoce y poder contar su historia y poder representar eso, pues es también una gran oportunidad y creo que va a ser un momento que nunca voy a olvidar y va a ser, creo que hasta ahora, el personaje más importante que he hecho y estoy súper comprometida con este proyecto. Me encanta, qué buen momento está viviendo Belinda, Raúl, y todo lo que está haciendo, lo que ha logrado. Bueno, y lo que falta. Así es que pero yo creo que, le deseo muchas cosas. Yo creo que qué bueno que Belinda se presentó con Shakira, pero creo que le ayuda más a Belinda que a Shakira. Sí, Raúl, pero al punto, pero eso es lo que está pasando. Mujeres que están aquí arriba. Pero obviamente ella invita en cada ciudad que está alguien que venga a presentarse con ella. Total. Porque Belinda de todas formas es famosa en toda América Latina y todo, pero Shakira, no, de mira, qué bueno que hizo esto. Ayudar a las otras, claro que sí. Bueno, no estoy hablando mal de esto, nada más te estoy diciendo que... Sí. Te estoy hablando bien, que de eso se trata el empoderamiento, de que una como Shakira suba al escenario a otras que a lo mejor no están en su mejor momento, pero las ayuda muchísimo. Bueno, señores, aún siguen las reacciones sobre el tema Día de Enero que cantaron este fin de semana Belinda y Shakira, pero no por la forma de interpretarlo, sino porque esa canción, la colombiana, no la cantaba públicamente desde hace casi 20 años. Exactamente, recordemos que este tema lo escribió Shakira para su ex Antonio de la Rúa, el argentino, quien por cierto estaba presente y se le vio muy complacido entre público escuchándolo junto a su hija Zulu, y esto ya volvió a revivir el rumor de que Shakira y Antonio podrían estar dándose una segunda oportunidad en el amor. Bueno, ojalá, Raúl. Si es para bien, ojalá. Qué bueno. Él le llevó su parte de su carrera. Bueno. Inocente. Eso fue lo que decidieron los miembros del jurado en este juicio que estaba llevándose en contra de Cardi B. Lo que quiere decir que el jurado determinó que no se presentó la evidencia suficiente o necesaria para determinar que Cardi B había tratado de golpear a esta guardia de seguridad con un manotazo y que además supuestamente la había agredido y le había provocado rasguños en su cara que tuvieron que ir a una cirugía plástica. Hubo un receso después de lo que pasó esta mañana que le contamos al inicio del show, que Cardi se enojó un poco, pues después hubo un
receso de almuerzo. Estaban los argumentos finales de Cardi B, de los abogados de Cardi B, y como a las 2:30 de la tarde más o menos, el juez le dijo a los miembros del jurado: ok, ustedes tienen todo el tiempo del mundo para decidir qué es lo que van a determinar, lo que van a hacer en su veredicto, y si no alcanzan hasta las 4:30, que es el tiempo en que esta corte se cierra, pues regresamos mañana y ustedes siguen deliberando. Pero fue rápido, creo que no duró más de 40 minutos la deliberación de estos jueces. Recordemos que hay unos juicios en donde se toman días. La parte ofendida ya hizo un statement, sus abogados aparecieron, su abogado y ella también, declarando que había sido injusto, obviamente, y que van a apelar la decisión de este jurado, que van a buscar un abogado para apelar, porque dicen que no es justo, que además el comportamiento de Cardi B demostró la clase de persona que era. Así que hay muchísima más tela de que cortar en este caso. Hoy no importa lo que ha pasado ahí en el tercer piso de esta corte que está a mis espaldas, lo importante es lo que hizo Cardi B al salir para el break de almuerzo, ¿no? Porque hay un break de almuerzo de 12 a 1:30 de la tarde, hora de Los Ángeles. Fíjate, ella llegó hoy en la mañana un poco malhumorada, ¿no? Le sacó en la mano a un periodista que le hizo una pregunta y luego a la salida para el break, señores, yo nunca había visto esto, Lili, Raúl y amigos televidentes, que tú estés en una corte en donde te están juzgando por supuestamente haber sido violenta contra un guardia de seguridad y sales de la corte y eres violenta con un reportero porque no te gustó la pregunta que te hicieron. Es decir, Cardi B sale, de repente le hacen una pregunta que a ella no le gusta porque dicen las fuentes, algunos rumores dicen que ella aparentemente está embarazada, y le tira un marcador a la persona, le dice de todo, baja el vidrio después cuando se monta en el carro. Mejor dicho, aquí está todo porque lo vivimos cerquita, aquí a la salida de la corte con Cardi B. Vean esto. Cardi, insiders are claiming that Offset is publicly bragging about getting you pregnant for the 4th time. Do you foresee any paternity issues with Stephon Diggs? Stop disrespecting me. On the microphone, please. I got another microphone. Cardi, your court look is amazing. You're amazing, Cardi. I still love you, even though you just threw some stuff at me. I don't care. You're disrespectful. Don't do that. Do you see women asking those type of questions to me? No, ma'am. Women asking those questions to me. It's legit. Why do you feel as a man you get to ask me those type of questions? Act like you have some manners. And your mama taught you respect women. All right, Cardi. Bueno, imagínense ustedes, después ella se monta en el carro, dice que ella siempre ha sido nice con la prensa, pero ella no sabe si él es prensa o no es prensa. No es un periodista de algún medio conocido de los tradicionales, dice que es un reportero independiente. Yo hablé con él y le dije, oye, ¿por qué le preguntaste eso a Cardi? Y me dijo, porque yo tengo una fuente, primero que me indica que está embarazada, segundo, que me dice que no es de su actual novio, ¿no? Recordemos que ella tiene ahora una relación con un jugador de fútbol americano, con Offset. Entonces dice que no es de él y que él supo que Offset y contó que él había embarazado a Cardi B. O sea, es un relajo tremendo. Entonces el hombre le dice, bueno, aparentemente cuando nazca el niño van a tener que tener una prueba de paternidad porque además los dos son muy parecidos, ¿no? El ex y el actual novio de Cardi B. Entonces él le hace esta pregunta, ella se enoja obviamente muchísimo. Yo la noté desde que llegó en la mañana como muy malhumorada, ¿sabes? O sea, cuando hoy comenzaron los argumentos finales de la defensa y de la parte acusadora, sí, ella estaba haciendo como muchas caras de rechazo de lo que estaba diciendo. Cuando entró no quiso hablar con la prensa, sacó el dedo del medio, y entonces estaba así como muy diferente a la Cardi que estuvimos viendo la semana pasada, que estaba riéndose con lo de las pelucas y eso. Incluso me encontré con ella en el baño y iban a esperar a que yo terminara para poder ella entrar, y ella dijo, no, está bien. Yo le dije, yo me estoy terminando de maquillar, espérense que yo me terminé de maquillar para que entre. Entonces dijo, no, está bien, y ella entró y estuvo como no nice como siempre, pero no tan brava como se puso ahora a la salida de esta corte, Lil, Raúl. Tania, ¿dónde salió esto de que este hombre la había embarazado? ¿Dónde pusieron esto?
No, esto fue una persona. Él es un reportero que vino aquí a cubrir la corte. Independiente. No es de un medio conocido. Sí, él me dijo, yo lo entrevisté después, me dijo, mira, yo soy un reportero independiente y tengo una fuente que me dijo esto. Por eso yo vine a preguntarle a ella directamente. Y él venía vestido así a la corte. Muchísimo. Okay. Sí, a ver. Ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa y la gente se lo cree. Claro, y entonces hablan de él. Yo no le hubiera dado ni la hora del día. Ahora cualquiera puede decir que es periodista, Raúl. Ahora cualquiera puede decir que es periodista y viene y pregunta cualquier cosa. Ahora, lo que sí no creemos que pudo haber sido bien que Cardi hubiese reaccionado así. O sea, ignóralo y punto. Te pueden preguntar mil cosas desagradables, mil cosas malas, menos a la salida de la corte. Como ella es una artista, ella es una celebridad, ya debes saber que le preguntan cualquier locura, ignóralo y no te pones al nivel de esa persona que te ha hecho molestar, ¿no? Tania, lo más importante es el sentido común. Ese hombre no vino como reportero, tú viste cómo venía vestido, no es reportero ni nada. Vino para molestar a Cardi B y quizás alguien lo mandó para hacerle la vida imposible a ella. A ver, la pregunta ¿es oficial que Cardi B está embarazada? Aquí hay algo que yo me... No, es lo que digo. No es oficial que Cardi B está embarazada. Esta es la primera noticia. Exacto. No, para nada. Esto es lo primero que hemos conocido, lo que él dice. Primero, no sabemos que está embarazada. Nunca se ha rumorado nada. Es el primer rumor que podría existir. Dice que si se enojó tanto es porque de verdad es cierto. No lo creemos tampoco. Lo que les estoy contando es lo que pasó acá. Ella estaba aparentemente muy feliz con su nueva relación con el jugador de fútbol que tienen varios meses. Incluso ella ha declarado en sus redes sociales que cuando un hombre te trata como él te trata, pues está más que enamorada. Bueno, nos enteraremos en 9 meses. Gracias, Tania. Antes, nos enteraremos, yo creo que antes. Gracias, Tania. Pero al final es algo personal de ella, Raúl, y privado. No lo ha hablado todavía y obviamente viene alguien en un momento como ese a soltarte esta bomba delante de todo el mundo. ¿Qué se hace? Yo creo que quizás alguien lo mandó para hacerle esto. Yo soy de las que ignora porque al final uno dice, bueno, hay que tratar de ignorar. Pero sabemos el carácter de Cardi y bueno, miren cómo reaccionó.